Bien, como le dije antes de irnos a la pausa, que tengo aquí una vez más a mi distinguido amigo, licenciado Ezequiel Jiménez, con quien vamos a platicar sobre temas de mucho interés y con beneplácito te recibo, Ezequiel. Muchas gracias, Francisco. Siempre es un honor venir a tu programa y conversar sobre diferentes tópicos del interés de tu audiencia. ¿Cómo no? Pues, Ezequiel, la cosa tan caliente con los políticos, porque ha circulado de manera insistente y se ha solicitado la renuncia nada más y nada menos que el alcalde de la ciudad, Eric Adams. Cuéntanos. Sí, así es. La política es la actividad más dinámica que existe y la que más cambio conlleva, ¿no? En cualquier momento, en cuestión de segundos, de minutos, la actividad política te cambia todo un panorama, ¿no? Sí. Y entonces, recuerdo que nosotros habríamos conversado cuando el alcalde iba a asumir, ¿no? Que ya había sido electo, y conversábamos sobre los grandes desafíos que él tenía que enfrentar. Y entonces, pues, de la noche a la mañana prácticamente se ha destapado unos escándalos de corrupción, de acusaciones de corrupción hacia el alcalde, sus funcionarios, y una serie de funcionarios en número prácticamente en masa renunciando, ¿no? Y allanamientos de las autoridades federales al alcalde. El que se hizo más reciente fue a la misma Gracie Mansion, a la mansión del alcalde. Esas eran cosas que uno no se imaginaba, ¿no? Que eso podía suceder, pero sí está sucediendo. Entonces, pues estamos aquí a la disposición para comentar o responder cualquier A inquietud. nivel de la calle, las redes les permite a la gente estar opinando sin todavía tener el suficiente conocimiento respecto a las acusaciones en sí, pidiendo la renuncia. Yo conozco de que la gente es muy dada a demandar que baje el que sube. Y a veces de manera fortuita, solo haberle alcanzado una posición ya le merece tener mucha gente en contra y pidiendo que lo bajen de ahí. Bueno, normalmente, por ejemplo, el que está en el poder siempre tiene muchos amigos, o por lo menos entre comillas amigos, ¿no? Porque el poder no tiene amigo a nadie, pero sí a la misma vez tienen también muchos que quieren también estar donde está tú, donde está el que está en la posición. Pero en este sentido han surgido algunas voces pidiendo la renuncia del alcalde, y eso es normal porque una persona ya en esa posición y de la importancia de un alcalde de una ciudad tan importante como la de Nueva York, es muy difícil que pueda concentrarse en su trabajo y mientras tiene un sinnúmero de acusaciones y cargos ya formales de acusaciones por las autoridades federales, entre ellas fraude monetario y aceptar prebenda de ilegales, ¿no? De fuentes extranjeras. Pero yo recuerdo que ya hace como un año, realmente ya la directora de finanzas, de recaudar fondos del alcalde actual, ya estaba bajo cuestionamiento y bajo la mira de las autoridades federales. Lo que sucede es que quizá en ese momento a eso no se le dio la cobertura mediática que quizá requería en ese momento. Pero eso parece que ha ido creciendo y un gran jurado ya prácticamente, no prácticamente, ya es una realidad, o sea, él tiene cargos formales. Entonces, de ahí es que vienen las inquietudes de algunas voces. Entonces, yo sospecho de que él pueda concentrarse en su trabajo a la misma vez que tiene que enfrentar un juicio de esa magnitud, o sea, que no son por cosa cualquiera, ¿no? Y entonces, cuando las autoridades federales toman la decisión de allanar a un alcalde, tomar sus equipos electrónicos, teléfonos de sus funcionarios también, como por ejemplo el allanamiento a la casa del jefe de la policía. Eso es muy difícil de digerir para la población en sí, ¿no? De que un individuo tiene que enfrentar esa situación, que también él puede enfocarse. La gente de la calle, que no son los más informados, pero que las redes sí le permite opinar, a veces sin ningún tipo de fundamento,
Sí, eso es Muchos normal. de ellos alegan que es por su condición racial, un negro al frente del gobierno de la ciudad, que esto podría ser una causa y qué sé yo, le dan cierta importancia. Supongo que algunos adeptos, ¿tú crees que eso tenga algún tipo de significado? Sí, lo que sucede es que como el asunto del color se ha politizado demasiado y los políticos son los que han dañado ese tema y lo traen a la campaña política hasta cierto modo que todo se presta para la interpretación a veces de que puede estar envuelto algo el asunto del color de la piel de la persona. Pero no necesariamente es así. Lo que sucede es que muchos políticos cuando andan buscando votos, recurren a cualquier altimaña, ¿no? Para tratar de canalizar esos votos. Entonces, a veces la persona cuando está en problema usa cualquier cosa tratando de salvarse y no necesariamente a veces la persona, sino sus mismos seguidores. Porque esas voces de renuncia, de que renuncie, eso viene dentro de su mismo partido, porque dentro del mismo partido hay adversarios. Y la primera, por ejemplo, que yo vi que se pronunció en relación a eso fue Ocasio-Cortez, la congresista, que es una congresista demócrata liberal, ¿no? Sí. Ella fue de la primera que comenzó pidiendo esa renuncia. Entonces hay una situación, porque si el alcalde renuncia, entonces vendría asumiendo el puesto quien está ejerciendo de defensor público. Y entonces parece que esa es una persona que muy poco preparado, según los comentarios que he escuchado, y ¿Quién? ¿El defensor público? sí, y he escuchado que no se le conoce un trabajo formal que haya tenido. O sea, de eso ser cierto, para mí siempre es problemático una persona que nunca haya tenido una experiencia de trabajo tan siquiera simple, ejerciendo funciones donde va a manejar. Pero es un problema que hay que preverlo antes de llevarlo a una posición, porque eventualmente ese tipo de cosas puede darse, de que por alguna razón el incumbente salga de la posición Sí. y entonces por lo que es el orden de sucesión, Claro. esa sea la persona que le Sí, sustituye. bueno, eso tiene que seguir lo que dice la ley. Si la ley dice eso, eso es. El asunto es que realmente la actividad política, al ser una actividad que no se le exige a nadie ningún tipo de credenciales para entrar en ella, puede llegar cualquier persona sin ningún tipo de preparación, que su única preparación es para hablar y convencer y embobar al votante. Entonces, muchas veces, por eso usted ve, por ejemplo, a veces que, por ejemplo, a nivel federal tenemos, por ejemplo, 435 congresistas. Sin embargo, la mayoría de esos congresistas nadie los conoce. Sí. Porque realmente van allí a levantar la mano y a bajar la mano. O sea, nunca están debatiendo ni tratando temas que son de importancia para la nación. Y entonces eso pasa mucho en política, que muchas veces llegan personas con muy poca capacidad para ejercer puestos y escalan a través de amarre, a través de padrinaje y a través de que son personas que se prestan para ser serviles de otros. Tú sabes que se está dando un caso en ese sentido, y te lo traigo allá en Santo Domingo. De pronto, un síndico, no sé si de La Vega, allá en República Dominicana, y fue el tipo votado, ganó creo que el más votado. Entonces al presidente Abinader se le ocurre llevarlo a la Secretaría de Estado de Deporte. Bueno, para él es un ascenso. Yo entendía que no puede haber un mayor ascenso el que tú hayas sido elegido a una posición como jefe de tu ciudad. Sí, sí, y un privilegio y un honor. Por la razón que sea, el presidente lo hace ministro de Deporte y se presenta entonces el conflicto que la señora que es la sustituta, la vicesíndico, de pronto ni por Dios ni por su santo quiere el cargo. Yo creo que es el resultado de la incompetencia de ella. Entonces, ¿no? Sí, se supone, porque se supone que si es vicealcaldesa, ¿no? Ella se sentía muy cómodo como vicealcaldesa. Sí, entonces, no, porque se supone que si la persona es vicealcalde y corre como vicealcalde, él tiene que estar consciente que tiene que estar preparado para asumir la responsabilidad de alcalde si se requiere, porque esa es la función. esa es la función. Esa es la función principal. Pero hay gente que se siente muy cómodo siendo vice porque no tienen funciones específicas, nada más cobran. Sí, pero que también a la misma vez no debería funcionar así. Debería funcionar que yo esté preparado para asumir lo que realmente yo tengo que asumir, la responsabilidad que tenga que asumir
en caso de que se necesite. O sea, no es un asunto de comodidad. Pero llegan muchas personas, sí, con ese tipo de mentalidad y uno a veces ni cuenta se da hasta que se presenta la Sí, situación. no, hay gente que lo menos quiere ser titular de una determinada función. Pues yo pienso que es su propio miedo, su propia inseguridad, pero sí quieren estar en el tren porque le es muy cómodo. Y un asunto de estatus y de sentirse con poder, pero no que quizá tienen ningún plan para resolver y enfrentar cualquier problema o situación que se presente. Eso sucede mucho en política. Entonces imagínate que ante la situación que estamos aquí, pues, a ver, la presunción de inocencia dice Claro. que el hombre, el individuo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sí, eso es cierto, eso es cierto. O sea, que nadie... no podemos dar por sentado el hecho de que él vaya a salir de la posición. No obstante... No, porque él nadie, por ejemplo, él no está obligado a renunciar, o sea, porque él se le está acusando. O sea, es cierto, los individuos en una sociedad como esta, los individuos no son culpables hasta que no se le declara culpable, no importa que lo estén juzgando. Ahora, la persona si tiene la apreciación y el pensamiento que cuando las autoridades federales deciden abrir un caso, la persona asume que tienen realmente un caso fuerte y que puede realmente, y la persona asume ya la sensación de que el otro es culpable, pero no funciona así, el sistema nuestro no funciona así y la persona se presume inocente hasta que se declare culpable, el jurado lo declara. Lo escandaloso del caso, con la frecuencia que cada vez se van dando, el que políticos estén involucrados en actos de corrupción. Por ejemplo, terminan de hallar culpable al senador por New Jersey, Bob Meléndez, con un asunto, acusaciones, si tú quieres, son un tanto similares, porque lo acusan de recibir dinero de gobiernos extranjeros, y, entre otras cosas. Sí, ese es un caso bien peculiar, porque el senador venía arrastrando ese tipo de acusaciones, y no nada más esa, sino hasta de usar sus influencias para canalizar y traer mujeres jóvenes y conseguir visa y todo ese tipo de cosas. Y aunque en uno de esos juicios, el más reciente que se le hizo hace ya como un año, creo, realmente hubo que anularlo porque el jurado no se logró poner de acuerdo. Entonces, en ese caso, los juicios se anulan, entonces el individuo no sale ni culpable ni inocente. El fiscal tiene la opción de pedir otro caso de nuevo, que se haga el caso de nuevo, pero en ese caso el fiscal decidió no eso. O sea, que en el caso del senador Menéndez no son cosas como nuevas ni que sorprenden mucho a las personas, porque ya ha estado envuelto en cosas similares. O sea, se le había acusado similarmente de cosas no muy santas. Sí, pero te digo, son frecuentes los casos porque no es un secreto para nadie las situaciones judiciales que enfrenta el candidato por el Partido Republicano, expresidente Donald Trump, que tiene una serie de juicios pendientes y si bien es cierto que él ha dicho que esas son cacería de brujas y pero está en los tribunales. Bueno, por lo general, ya en ese tipo de casos yo realmente lo enfoco de otra perspectiva. Sí. O sea, porque ya en ese caso eso no es él nada más, eso lo piensa medio Estados Unidos. Y en realidad hay muchas razones para pensar eso, el que lo piense que puede ser una cacería política como él, porque la administración actual, el fiscal actual tiene casi 4 años en ese puesto y precisamente por eso es que siempre aquí en el pasado se había evitado tener que lidiar con juicios políticos a los candidatos presidenciales precisamente en tiempo de elección, porque precisamente esa es la sensación que da, ¿no? Entonces ya en ese caso, ya eso sería un asunto ya de perspectiva, como cada quien lo ve y dependiendo ya dónde cada quien está ubicado, ¿no? Ahora, cuando uno sí ve que a un individuo lo persiguen siempre fiscales de un partido, entonces eso ya despierta también mucha sospecha, ¿no? Inclusive esos casos están en apelaciones
Y yo pienso que esos casos realmente al final eso lo van a desestimar la Corte Suprema del Estado de Nueva York. Si no lo desestima, qué sé yo, eso puede llegar hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. Porque realmente cuando usted ve qué sé yo, una multa de casi de 500 millones de dólares en cosas que usted nunca eso había tenido ningún tipo de precedente. Bueno, entonces, en el caso de él suceden muchas cosas que eso se presta para muchas interpretaciones, no nada más en términos judicial, ¿no? Porque si lo ves desde el punto de vista de que él estaba ejerciendo como presidente, todas esas investigaciones, todos esos juicios, hasta el punto ahora de atentar, asesinarlo. Correcto. Ya todo eso se presta para muchas congestiones, ¿no? Y en realidad ya esa tiene otra parte, porque realmente el candidato republicano no es una persona nueva, o sea, él es un individuo que desde los 80 todo el mundo lo conoce y en todas las actividades a las que se ha dedicado, todo el mundo lo conoce, sabe quién es él. O sea, él no es nuevo. Entonces, parece que como van las cosas, parece que una gran mayoría de los estadounidenses parece que no creen mucho en esos juicios por su posicionamiento dentro de la campaña electoral. ¿Tú no crees que es una especie de qué sé yo, de debilidad de lo que son, o ese tipo de cosas tiende como a presentar que las instituciones en sí no son tan fuertes como uno presumía que eran? Bueno, en este caso, siempre antes de realizarse las primarias republicanas, hubo un congresista republicano muy anti-Trump que formó parte del comité 6 de enero para enjuiciarlo y que votó para que lo enjuiciaran. Y él tratando de persuadir a las bases, ¿no?, republicanas, dijo que el señor Donald Trump no iba a ser presidente y que aquí habían gente dispuesta a mover cielos y tierra para que él no lo fuera. Y con esta secuencia de hechos que han ido ocurriendo, desde la justicia tomar parte, intento de asesinato y otras cosas, entonces parece que ese congresista tenía razón en lo que él decía. O sea, que había gente dispuesta a mover entre cielos y tierra. Por ejemplo, la reputación de los Estados Unidos en relación a esos juicios, a él, en plena campaña electoral, eso ha proyectado una imagen muy, muy pobre de un país que realmente uno entendía o se llenaba la boca de decir que esas eran cosas de república bananera, ¿no?, donde los políticos usaban cualquier herramienta, especialmente la justicia, para detener a su adversario. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues parece que muchas personas ignoraban. Igual, por ejemplo, yo mismo, cuando en principio de los 90, cuando emigré a este país, yo pensaba que la corrupción aquí en los Estados Unidos no era tan alarmante, porque uno venía de países donde la corrupción a veces se ve hasta como algo normal, porque a veces, por ejemplo, en nuestro país, cuando hay un funcionario que ha estado en el gobierno y no sale millonario, la gente lo cataloga como tonto, sí, pendejo. Sí, exacto. Entonces, pero que la corrupción en los Estados Unidos se da en una modalidad muy diferente a como se da, por ejemplo, en otros países en vía de desarrollo, ¿no? Dándole un enfoque ahora, porque no es un secreto para nadie que las elecciones están a un mes y pico, Sí. si acaso 2 meses, Sí. Alrededor de 2 meses más o menos. Octubre. Noviembre 5. Sí, Ya, sí. Por ya eso vamos a digo, entrar a falta octubre. un mes, estamos Sí, prácticamente un mes, porque estamos a finales de septiembre. sí. Falta el mes de octubre, porque Correcto. es el día 5. En esta semana, ante la 79 Asamblea de la ONU, vinieron una serie de jefes de Estado que allí se pronunciaron, y esto dio lugar a que el presidente de Ucrania estuviera en este país, la vicepresidenta y candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, pues sí, recibió a Zelensky
Y desde el punto de vista de ella, insistiría en seguir la política del presidente actual, Biden. Bueno, esto no es de buen gusto para mucha gente. Sin embargo, el presidente Donald Trump, y digo que no es del gusto porque lo ven como que es una guerra imposible de ganar y como que para derrota es suficiente. El presidente Donald Trump sí recibió también a Zelensky y él sí tuvo una posición bastante diferente a la de la vicepresidente Kamala. No sé cuál es tu opinión en ese sentido. Sí, bueno, sí, realmente en el debate, si se le puede llamar debate, que tuvieron ambos candidatos, ahí la posición sobre ese conflicto militar en Ucrania del candidato Donald Trump estuvo bien clara. O sea, que ese es algo que realmente yo veo que él le lleva como un poquito de ventaja a ella, porque ella no tiene posición clara en nada. Entonces, en ese debate él planteó que él iba a terminar ese conflicto y que ya de muertos estaba bueno. Entonces, en realidad, la posición de él es terminar ese conflicto. Y eso fue lo que él le planteó a Zelensky, y Zelensky sabe cuál es la posición de él. Buscarle un acuerdo de paz justo y honorable para ambos, porque para terminar un conflicto de esa naturaleza se requiere que no haya humillación de ningún lado. Entonces, en ese caso, él tiene una posición clara. En el caso de la vicepresidenta y candidata, ella no tiene posición clara casi en nada, porque en ese debate ella no pudo decir qué es lo que ella iba a hacer en ese caso, ni siquiera en otros temas, qué sé yo, como el aborto económico, ella no tiene, o sea, ella no pudo plantear nada ahí. Por eso... Pero ella defiende el derecho a la bola, que la mujer pues, decida por su cuerpo. Sí, lo que sucede es que en ese caso, cuando se tiene una posición ahí, usted tiene que estar claro a qué nivel y en qué condiciones usted está a favor del aborto. A ella se le planteó el mismo Donald Trump que hasta cuántos meses ella creía que un aborto debía ser permitido. Ella no contestó nada. O sea, tú puedes decir, no, yo estoy a favor que hasta 5 meses, hasta 9 meses, hasta después que nació, una semana después de haber nacido. Eso no sería un aborto. Pero está bien, pero la persona tiene que especificar eso. Sí. Porque el votante necesita estar claro en esa parte. Porque, por ejemplo, yo pienso que tú hablas ya de un embarazo de 5, 7, 8 meses, eso es un niño que está ahí. Sí. Y es una vida. Y si bien la persona puede hacer con su cuerpo lo que quiera, pero ya automáticamente ese cuerpo tiene una vida. Y por la salud de la propia madre ya no es ni siquiera... no, ya en ese caso... Yo creo conveniente hacerlo. Yo creo que en ese caso, si la salud de la madre, yo creo que ahí no hay mucha controversia, porque todo el mundo está de acuerdo que la vida de la madre debe ser prioritario, pero que la mayor parte de los abortos que se realizan no es realmente porque la vida de la madre está en juego. Entonces, en ese caso, ella no pudo establecer hasta dónde ella aprobaba eso, porque inclusive hay partidarios del aborto que ellos consideran hasta una semana después que el niño nació, la madre puede decidir si quiere o no lo quiere. O sea, son cosas muy extremistas, pero existen. Entonces, cuando se discute... Que no es lo que se está debatiendo ahora. Sí, entonces, pero cuando se discute ese tema, eso hay que establecerlo. Y si la persona está a favor de que hasta los 9 meses, hasta después que nació, si la madre se puede asesinar al niño, pero la persona ya sabe que tiene esa posición. Por ejemplo, en el caso del señor Donald Trump, lo que él tiene que lo ayuda un poco es que él tiene sus posiciones claras en los temas que él cree y él te la dice. O sea, tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con él, pero ya tú sabes a qué te atiene. Ahora, cuando una persona te anda de ambivalente, que no te dice ni una cosa ni la otra, tú no sabes qué atenerte de esa persona. ¿Entiendes? Entonces, en ese caso de la guerra, él tiene una posición clara. Y él puede lograr eso de ser electo, porque él mantuvo una situación de paz en el terreno internacional. O sea, por ejemplo, el mismo conflicto de Afganistán,
él fue que negoció todo eso para que ese conflicto se parara y los soldados norteamericanos salieran de ahí. En lo que no hay una posición dubitativa, en la que sí ellos coinciden plenamente, y te digo, en esta semana estuvo aquí el paladín desde su punto de vista de la libertad, vale decir, Benjamín Netanyahu. Ya. Y desde la ONU allí él se pronunció y él es un señor que condena vida y no se amilana, no se detiene en nada con relación a los bombardeos que están ocurriendo allí en el Medio Oriente, específicamente en Gaza, y termina de bombardear y destruir unos 3 edificios de 3 plantas allí en el Líbano, buscando cazar a uno de los dirigentes de la organización que combate contra ellos. Y entonces se habla de que en ese solo hecho hubieron alrededor de 700 muertos. Ahí sí creo que él y ella, vale decir, el candidato por el Partido Republicano como las candidatas por el Partido Demócrata, coinciden en darle su apoyo a los crímenes que está cometiendo Netanyahu. Bueno, en realidad ahí hay un conflicto, porque ese conflicto es un conflicto histórico. Netanyahu solamente es un personaje de turno. Por ejemplo, yo recuerdo Ariel Sharon, ¿no? Y, por ejemplo, en ese caso... Pero nunca como ahora. Han sucedido muchas cosas ahí. Pero Porque, por nunca como ejemplo, ahora. todo lo que realmente, por ejemplo, le dio inicio a todas esas operaciones militares, no podemos ignorar el 7 de octubre. O sea, de ahí fue que se generó, por ejemplo, por lo menos esta escalada nueva que surgió, ¿no? Si quizás eso no ocurre y todos esos rehenes no los secuestran, quizás eso no hubiese sucedido, quizás. Entonces, es un conflicto que uno dice, bueno, pero ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió lo otro? Pero a cuánto, ese no es el origen, porque eso viene de mucho más atrás. Sí, pero a cuánto por uno, entonces, ¿a cuánto por uno estamos diciendo que se está cobrando? Porque, bueno, lo que se habla es de la extinción precisamente de los palestinos allí. Sí, porque cuando hablan de más de... Hace tiempo que se habla de 40.000 muertos allí, sin reparar que sean niños, ancianos, ni población civiles, sino que de manera indiscriminada, pura y simplemente. O sea, hoy, a diferencia de lo que eran las guerras antes, que una guerra de infantería, pues tú armado, yo armado, nos enfrentamos. Pero ahora es muy fácil por arriba, tú con poderosa bomba, venir y lanzarla a poblaciones civiles. Es muy complejo, porque también los combatientes irregulares tienen tendencia también mucho a esconderse dentro de la población civil, en mercados, hospitales, ese tipo de cosas. Que es un parangón ya para detenerse, ¿verdad? Y normalmente, cuando usted es un guerrero, está envuelto en un conflicto, y usted usa, por ejemplo, instalaciones civiles para esconderse, usted también es un criminal, porque usted no está supuesto como un combatiente en un conflicto militar, usted está usando los civiles como escudo. O sea, ese es un problema muy complejo que requiere realmente, y es muy complejo porque la persona está posicionada realmente cada quien, inclusive es un conflicto que tiene también hasta un tinte ideológico, porque realmente la persona los grupos que han sido normalmente siempre abusados en los Estados Unidos, están de un lado, los otros están de otro lado. Ahora, los Estados Unidos están en una posición difícil, en el Medio Oriente siempre lo ha estado, porque en la política internacional no siempre tú tienes los amigos y los aliados que tú quieres. Y a veces toda potencia se cuida de no quedarse sin amigos en una región. Y si tiene un amigo que quizás puede ser no el más deseado, van a tratar de protegerlo y cuidarlo lo más que se pueda. O sea que es algo mucho más complejo esa parte, ¿tú ves? Entonces, hay que ver cuál de los candidatos podría lidiar mejor con ese problema de salir electo. ¿Tú ves?
Esa sería la parte que realmente sería más interesante. Ahora, yo no creo que quizás la administración actual sea la más indicada para resolver ese problema, tratar de lidiar con ese problema, porque precisamente con ese problema, con la administración actual es que trayó, es que explotó, ¿no? Sí, Entonces, pero les digo que ellos coinciden, tanto el uno como el otro, en respaldar la política de Netanyahu. Y recuerda que en el gobierno de Donald Trump, con un problema que de pronto no se esperaba, con los problemas que hay allí en Jerusalén, sin que se le estuviera esperando, él es quien declara a Jerusalén como capital de Israel. bueno, en O ese sea, caso, que es una manera de incentivar a ese tipo de en cosas. en ese caso, después que él hizo eso, ¿verdad? Él llamó también a la parte palestina, ¿ok? Porque de los dos no puede ser Jerusalén. Y ese es uno de los problemas. Pero aparte de eso, hay un problema más de carácter espiritual y religioso ahí en eso. Los conflictos políticos se resuelven mucho más fácil que cuando hay creencias y ideologías religiosas. Los palestinos, el líder que representa la autoridad palestina, cuando el vicepresidente en ese momento, que era Mike Pence, fue allá, él se negó a recibirlo. Entonces yo creo que eso fue un error de él, porque también los palestinos se han convertido también como una especie de rehén de la política y la ideología a nivel internacional. O sea, hay muchos grupos ideológicos que realmente no le interesan que ese conflicto se resuelva porque su intención es más enfrentar a los Estados Unidos más que realmente un interés realmente de que ese problema se pueda resolver. Entonces quizás en ese sentido, quizás él escuchó muchos actores internacionales para que no se reuniera y yo creo que eso era un error, porque realmente si alguien que está tratando de lidiar con un problema toma una decisión que para ti puede ser equivocada o lo que sea, entonces quiere proponerte algo, es importante que tú sepas qué se te va a proponer. Yo, lo que pasa es que fue el resultado de haber dado un golpe antes. De cualquier modo, yo recuerdo que aquí sí han habido... Recordarle una cosa. La decisión de eso no fue de Donald Trump. Eso lo había aprobado el Senado y el Congreso de los Estados Unidos hace muchísimo tiempo. Lo que sucede es que quizás tú me dices que no había existido un presidente en los Estados Unidos que se atreviera a tomar la decisión de que reconociera el bueno, de ahí su empatía precisamente con ese régimen. Eso eran cosas que lo habían probado los legisladores de ambos partidos antes de Donald Trump, quizá haberle pasado por la cabeza ser presidente. Yo recuerdo que aquí han habido presidentes que de manera sincera han trabajado buscando solución de ese problema. Y yo no sé, quizá tú eras muy joven entonces, pero recuerdo a Jimmy Carter en los años 80, cuando fue uno de los individuos que más luchó buscando llevar armonía allí y estaba de acuerdo con la formación de dos estados. Bueno, esto no fue posible. Las Naciones Unidas siempre ha estado lidiando con eso. Pero te hablo de gobierno de este país, en el caso específico de Jimmy Carter. Y fue mucho los esfuerzos diplomáticos que se hicieron en ese sentido. De ahí las cosas, tú ves, se han desencadenado y la escalada cada vez han sido mayor. El mismo Bill Clinton. Bill Clinton trabajó mucho para tratar de resolver ese problema. Yo recuerdo cuando trajo a Yasser Arafat y al primer ministro israelí de la Casa Blanca, se reunieron y hubieron muchos esfuerzos. Pero que para lograr una paz en un conflicto donde hay posiciones muy cerradas, eso no es tan sencillo. Y como te digo, en los conflictos donde está la religión y las creencias por el medio, se hace mucho más difícil que un conflicto ya de carácter político. Yo te traigo este tema, Ezequiel, para presentarte, porque si bien es cierto que en el caso específico de Ucrania hay una especie de diferencia conceptual respecto a la forma de tenerla y otro de seguir hasta que se triunfe. Sí. En el caso ya específico del conflicto israelí-palestino, ahí tienen ellos cierta coincidencia, es lo que he podido ver. De cualquier modo, yo quiero que esta será en la última parte del programa,
que hablemos sobre las elecciones internas aquí, porque se dice que uno está encima, que las encuestas, yo sé que tú eres un hombre que trata sobre esos asuntos. Así que vamos a una pausa, entonces venimos con esa conversación al final del programa. Bueno, como habíamos dicho, vamos a ver, Ezequiel sí está enterado y trabaja con ese asunto de las encuestas. Algunos dicen que la vicepresidenta y candidata demócrata está arriba, que lleva un punto. ¿Cuál es la realidad del asunto, Ezequiel? Bueno, la realidad del asunto es, hay muchas encuestadoras, y yo conozco la mayoría de las encuestadoras y sé por dónde anduvieron cada quien en las elecciones del 2020. Pero lo más que le puede dar una idea salió recientemente de Gallup, de la encuestadora Gallup, que es también un centro de estudio, ¿no? Y entonces, en ese caso, lo que plantea, lo que encontró Gallup es que si bien hay una sensación prácticamente mediática sobre la candidatura de Kamala Harris, que parece que en la realidad en el terreno no es así. Bueno, por ejemplo, ambos candidatos no llegan al 50% en términos de aprobación. Pero sin embargo, en el caso de Gallup, que lo que plantea Gallup es que, por ejemplo, en el caso de Kamala Harris, ella tiene un 44% de aceptación, pero Donald Trump tiene un 46%, y lo encuentran ahí. Entonces, en términos de los votantes independientes, porque ya en el caso de los partidos, los votantes están atrincherados en su lado. Pero en el caso de los independientes, lo que Gallup encuentra es que ella tiene solamente un 35% del apoyo de los independientes y que Donald Trump tiene un 44%. Entonces también agrega otra parte de cómo la persona, por ejemplo, perciben a los partidos, a cuál partido confían más. Por ejemplo, hace décadas que la mayor parte, que un porcentaje mucho mayor, se identificaba más con la política demócrata. Eso actualmente lo que Gallup encontró es que cambió. O sea que por ejemplo, para los desafíos que tiene la nación y para las amenazas internacionales, creen más que los republicanos pueden lidiar mejor con esa situación. Y eso entonces evidentemente también se puede interpretar también como un asunto también que los votantes lo pueden tomar en consideración a la hora de votar. Entonces, hay una cosa que yo creo que está perjudicando a la candidata, porque recuerden, la candidata Kamala Harris, como vicepresidenta, ella nunca pasó de un 36% de aprobación. Después que el presidente Biden se sale de la contienda, entonces ahí se produce un dinamismo interno en el partido y ella entonces sale con unos números que nunca había tenido, ¿no? Inclusive ni cuando intentó correr para la primaria, yo creo que ya no llegó ni a un 3%. Sí. Entonces, ¿qué sucede? El que dentro del Partido Demócrata a lo interno se dé un dinamismo y un entusiasmo porque ya realmente el candidato que ellos entienden que no podía correr, que no estaba en esa condición, salió y entra ella, pues evidentemente eso despierta un interés interno, pero no necesariamente. Por ejemplo, eso se va a transferir, por ejemplo, a los votantes. Por ejemplo, después del debate, la sensación que había es que ella ganó ese debate. Sí. Pero, sin embargo, eso no se reflejó en las intenciones de los votantes, no se ha reflejado. Inclusive, después cuando ella la eligieron, ella subió a un 47% de aprobación. Y Gallup encontró que después de eso, a este otro juego, ella bajaba a un 44%. O sea que en vez de subir, ha ido bajando. Entonces, hay encuestas que le dan una ventaja a ella, favorabilidad, especialmente en estos estados que son esenciales, como Nevada, Arizona, Pensilvania, Georgia, Wisconsin, Michigan. Entonces, sin embargo, lo que a veces me cuesta a mí un poquito encontrar más o menos de la certeza de las encuestas es sobre qué tipo de preguntas se le ha hecho al votante. Porque normalmente cuando se le pregunta sobre la economía del país, sobre la seguridad del país, sobre el problema migratorio,
el candidato Donald Trump le lleva hasta 20 puntos, o sea, cuando la gente cree que en términos cuando se le... El asunto aquel de los famosos votos electorales, los colegios electorales, y que es diferente al voto popular, ¿cómo andan las cosas por ahí? Bueno, en las encuestas ya parece que, dicen las encuestas que ella tiene como 4 puntos, lo lleva ahí, pero todavía esa parte hay que verla. O sea, porque realmente, como te digo, Galo resulta ser lo que es más certero. Porque Galo no es simplemente una encuestadora, nada más, que sale en tiempo de elecciones. Y entonces, se entiende bien los trabajos de Galo, porque ahí te presenta exactamente cómo se le formula la pregunta y qué pregunta se le está haciendo a la persona. Por ejemplo, se le pregunta, ¿qué partido tú crees que puede enfrentar mejor la economía? Entonces ya la persona ahí te contesta. Entonces, resulta que en todas esas preguntas realmente la gente confía más en el Partido Republicano. No haciéndole la pregunta sobre los candidatos. Sí, sí. Entonces, en el caso de Kamala Harris, como ella entró prácticamente como de repente, como de último en la campaña, a ella le conviene dar muchas entrevistas. Pero por alguna razón u otra, ella le anda corriendo a eso. Entonces, parece que los estrategas, los operadores políticos demócratas, parece que dicen, no, tenemos que jugárnoslo así, que ella no tenga que sentarse a hacer entrevistas, que es una cosa muy extraña, porque precisamente con la tecnología es realmente que las personas llegan a los votantes, más que cualquier otro medio. Sí, sin embargo, ella ha sido de que la desafiante con relación a los debates y ese tipo de cosas. No sé si será parte de una estrategia. Parece que esa sensación de que ella ganó en el debate y al no tener los resultados, o sea, de los votantes, parece que anda buscando, porque el que ganó un debate no tiene por qué pedir debate. A ella sí le planteó el Donald Trump 3 debates. 2 debates con medios liberales que lo odian y uno que lo tolera un poco, que es Fox. Ella no contestó nada de eso de Fox. A ella está pidiendo un debate, pero con CNN. Sí. O sea, ya él hizo 2 debates con ABC y con CNN. Si ella quisiera hacer algo que sea en serio, entonces debería decir, vamos a hacerlo ahora con un medio más conservador. Entonces, o sea, que realmente parece que, porque ya él dijo que ya no hay tiempo, que ya la gente inclusive comenzó a votar, en algunos estados ya la gente está votando. Mira, tenemos que irnos ya. Quizá cuando la cosa estaba tornando un poco más interesante, pero sí quisiera comprometerte para que antes de las elecciones, qué sé yo, esté por aquí de nuevo y que tratemos esos asuntos cuando esté un poco más cerca ya. Sí, fantástico, tú sabes que siempre es un placer. Ok, bueno, pues de esta manera nos vamos, así que el próximo domingo, Dios mediante, estaremos aquí en otro programa similar.